Saludamos al ministro de la Producción, Comercio Exterior de Ecuador, a Iván Montaneda. Señor ministro, muy buenos días. Quisiéramos conocer cómo en el gobierno, en estos tiempos de crisis, de alta vulnerabilidad del país, de situaciones sobre las cuales se hacen esfuerzos para que no cunda el pánico, la desesperación en el país, se está dando cabeza también a lo que vendrá después, pues la crisis del COVID-19 no será eterna. Se aspira que en semanas, en el peor de los casos, en meses, la crisis haya sido superada y el país vuelva nuevamente a pensar en funcionar, en producir, en dar bienestar y riqueza para los ecuatorianos. ¿Cuáles son las consideraciones que se han hecho? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Un saludo para usted, un saludo para toda la provincia de La Suay y para todo el país. Efectivamente, esta pandemia no solamente ha sido una pandemia de salud, una pandemia viral a nivel mundial, sino que también se convirtió en una pandemia económica. No recuerdo y he estado investigando desde el año 1928 que el mundo entero entró en la Gran Depresión económica que arrasó los importantes mercados financieros a nivel mundial. No recordamos una catástrofe financiera en este sentido. Y es evidente y está a la vista de todos lo que ha significado el golpe, esta recesión económica a nivel mundial. Y el Ecuador obviamente no está exento de este impacto económico financiero. Para muestra un pequeño botón, la caída del precio del petróleo a niveles de 20, 22 dólares nos deja en una situación extremadamente crítica. ¿Por qué lo digo? Voy a poner un ejemplo símil al respecto. Una familia con un padre de familia que gana 800 dólares, la madre gana 600 dólares y un hijo que gana 400 dólares. Usted tiene ahí los ingresos de un hogar. Con esos ingresos usted hace su presupuesto de vida para pagar alquileres, para pagar los gastos de manutención y los gastos que tiene una familia regular. Y en ese sentido, el país, en una economía mucho más estructurada, mucho más grande, realiza el mismo ejercicio cuando hace un presupuesto para cubrir las necesidades básicas, para cubrir las necesidades de salud, las necesidades de educación, las necesidades de seguridad y las necesidades de inversión en producción. Sin embargo, la caída del precio del petróleo es como que el padre se quede sin trabajo, es decir, el presupuesto familiar se quedó sin 800 dólares, dejando a la madre con 500 y al hijo con 400, es decir, el 45% de los ingresos no los tiene más. Eso es lo que ha pasado con el país. Las bolsas internacionales, los mercados internacionales se caen, el petróleo ha caído y desde ese momento nos tuvimos y estamos buscando otras fuentes de financiamiento que puedan compensar esta dramática caída. Y obviamente a esto sumado a que el Ecuador es un país dolarizado. ¿Qué pasa si es dolarizado? El 100% de los ecuatorianos desde el año 2000 aprendimos y nos gustó y nos ha gustado vivir en dolarización. Una moneda dura, una moneda que nos ha permitido a muchos ecuatorianos tener una mejor capacidad de poder adquisitivo. Antes del año 2000, la gente que recuerda que ganábamos en sucres, los salarios se licuaban, es decir, usted tenía un salario en sucres, pero al final del mes su salario por motivos de devaluación se los llevaba la devaluación y no tenía un poder adquisitivo real y era impensable tener acceso a comprar incluso una televisión. Así era la situación cuando teníamos una moneda como el sucre. Y en este sentido, debo decirlo que para mantenernos en dolarización se necesita obviamente una estricta disciplina fiscal, se necesita una estricta disciplina dentro de las industrias y de los sectores, porque tiene que ser muy competitivo. Ya no existe la válvula de la inflación en el país, ya no existe la máquina de hacer billetes, que es lo que actualmente están haciendo otros países para enfrentar la crisis y cubrir sus déficits. Usted hablaba de créditos, escuchaba a través del Fondo Monetario, a través de los diferentes bancas multilaterales. En ese momento, el haber
reconstruido la imagen crediticia del país, porque eso es importante. El país está apretado. Estamos en una situación bastante crítica. Esa es la realidad del Ecuador, como la de muchísimos ecuatorianos en el país. Ministro Estamos apretados. Ministro Ontaneda, Sí. muy buenos días. Nos gustaría conocer qué porcentaje del sector productivo estaría activo, operando en este momento de la crisis sanitaria, y cuál es la situación de Ecuador en esta crisis mundial en cuanto a las exportaciones y a las importaciones. Mire, estimamos que actualmente el 70 o quizás hasta un 75% del aparato productivo del país se encuentra completamente parado. Y el 25% se encuentra trabajando a media llave, con muchísimos problemas. Cuando hablo de ese 25%, hablo de los sectores productivos priorizados que hemos identificado y que se han trabajado para garantizar el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de víveres, el abastecimiento de bebidas, el abastecimiento de la salud y de medicinas, y de ciertos sectores priorizados de cadenas de exportación sensibles y perecibles que han estado operando de manera bastante irregular, con muchísimos problemas logísticos, producto de la crisis, producto del estado de emergencia, producto de las diferentes protocolos que desde el COE nacional hemos estado emitiendo y revisando permanentemente. Sin embargo, estas cadenas que hoy están sosteniendo el país, estas cadenas productivas que hoy trabajan con muchísimo esfuerzo, y para quien va mi máximo reconocimiento, para esos trabajadores, para esas empresas que hoy tienen sobre sus hombros el movimiento económico del país. El Ecuador productivo no puede parar. El Ecuador productivo no debe parar. Protegemos la salud de los ecuatorianos, por supuesto, pero necesitamos entender que si paramos el Ecuador productivo, tendremos una crisis mucho más fuerte, no sanitaria, sino de hambre, sino de despidos. Y en ese sentido necesitamos entender, trabajadores y empleadores, es el momento de arrimar el hombro, es el momento de sacar un país adelante en una situación extremadamente compleja como la que estamos viendo. Usted me hablaba de los impactos, estamos cuantificando, pero al día de hoy le puedo decir que el país, que los sectores productivos llevan más de 1.400 millones de dólares en pérdidas. Y eso es muy complejo para un pequeño negocio, para una mediana empresa o para una empresa sostenerse. Nosotros ya hemos anunciado desde el lado del gobierno algunas medidas compensatorias, hemos anunciado algunas medidas que ayuden a mitigar este altísimo impacto en los negocios. Hay muchos negocios cerrados, el comercio está cerrado. ¿Cómo se pagan alquileres? ¿Cómo se pagan empleados? Entonces, es una situación bastante compleja, ¿no? Ministro, usted nos dice que es el momento de arrimar el hombro, de que todos podamos cooperar. Cuando usted dice que hay que arrimar el hombro, ¿a qué específicamente se refiere? ¿El gobierno nacional está pensando en tomar en estos días quizás algunas medidas de carácter económico? Mire, cuando hablo de arrimar el hombro, es una crisis tan profunda, tan difícil, tan compleja, desde el lado sanitario, desde el lado productivo, desde el lado económico. Una crisis en la cual no podemos ni siquiera decir hasta cuándo el Ecuador o el país estará en medio de este estado de emergencia. Inicialmente hemos planteado que hasta el 31 de este mes tendremos esta situación, pero la situación amerita este monitoreo permanente dentro de las mesas técnicas que tiene el COE nacional. Nosotros vamos a priorizar la vida de los ecuatorianos. Nosotros no podemos exponer la salud del país. Y en ese sentido, el gobierno de manera responsable ha venido tomando las decisiones adecuadas y correctas. En ese mismo sentido, insisto, también las medidas adecuadas para evitar que se paralice la producción. Un país paralizado, tenemos que contener la pandemia, pero no podemos paralizar tampoco la producción. Ya, pero señor ministro, sáquenos un poquito de la confusión que lógicamente todos los ecuatorianos tenemos y que ustedes también, que están en las altas esferas del gobierno, deben tenerlo. ¿Cómo salir o dar salidas a esta encrucijada en la que, por sentido común, más allá de las decisiones que se hayan tomado,
tenemos que estar resguardados dentro de nuestros hogares y por tanto no podemos sumarnos a ningún tipo de actividad productiva, pues a través de la telemática, de los contactos virtuales, es poco lo que se puede producir. Si bien usted dice un 30% del país está funcionando, hay un 70% paralizado, que no produce, y esto es fundamentalmente la pequeña, la mediana empresa, la artesanía, todo esa gran cantidad de ecuatorianos que se estima en alguna cifra que se acerca al 50%, que tiene que trabajar día a día para lo más vital, para comer, para defender su salud, para sobrevivir dentro de la precariedad. ¿Cuáles son las salidas que se estiman viables al momento en esta crisis por parte del gobierno? Mire, cuando usted habla del 70%, el 70% del enjambre productivo del país lo conforman pymes, mipymes, comercios pequeños, economía popular y solidaria, las grandes empresas. Es decir, en este momento yo creo que cuando hablo de una unión del país, creo que es momento de dejar de un lado las posiciones políticas, de dejar de un lado las posiciones personales, de buscar acomodarse. Realmente eso lo veo antipatriótico. En este momento, gracias a Dios, déjeme decirle y reconocer, la mayoría de ecuatorianos está sacando su sentido de solidaridad. ¿Para con quiénes? Para con esos grupos vulnerables que usted ha nombrado. Existen cerca de 3 millones de ecuatorianos que salen a trabajar el día a día. Existen, gracias, 3 millones de ecuatorianos como un jardinero, como la gente que usted la ve en las calles. Hay gente que sale a trabajar para el pan de cada día. Y esa gente hoy no puede salir a trabajar porque necesita quedarse en casa para proteger su salud y la de su familia y la de miles de ecuatorianos. Eso es lo que el gobierno, y eso es la responsabilidad y la corresponsabilidad que hoy deben asumir los ecuatorianos. Esa es la mejor vacuna que hemos dicho, quedarse en casa. Y para ese grupo vulnerable, el gobierno preocupado ya ha hecho algunos anuncios y hemos tomado medidas importantes. Se ha hecho los anuncios de entregar un bono solidario, un pago de $60 para los beneficiarios del registro social. Es un grupo de protección que es diferente al bono de desarrollo humano que se recibe. Son cerca de 400,000 personas identificadas en estos sectores vulnerables que usted está viendo y que en este momento no tienen la capacidad de trabajo. Incluso estamos aumentando esa lista, depurando esa lista. Hemos visto solidaridad con los kits de alimentos, porque la gente necesita comida. Entonces, en ese sentido, quiero hacer un llamado también en Cuenca, en el país entero, a sumarse a esa campaña, que no es del gobierno, es una campaña de solidaridad para estos ecuatorianos. Hemos visto en la televisión cómo las brigadas están llegando con kits alimenticios a los diferentes rincones del país, entregando una canasta de alimentos necesarísima en este momento para sobrevivir. Por eso, si me permite hacer la invitación, porque es importante, usted, yo y todos los ecuatorianos podemos sumarnos a esta campaña. Una mano sin dar la mano. Es tan fácil regalar en estos momentos, es tan fácil dar a quienes tenemos un poquito más para aquellas personas que no tienen. Sí, señor ministro, esto se está dando, esto se está tratando el día de ayer en varias instancias, en este medio de comunicación, en espacios en los cuales han estado las autoridades. Te agradezco mucho. Se ha hablado sobre esto y Cuenca tiene una reacción realmente extraordinaria, como lo tienen en varios sitios del país. Están fluyendo canastas, tanto organizadas por el sector público, por el privado y otras en unos esfuerzos mixtos, pero con usted como ministro de la Producción queremos hablar un poco más del futuro, de cómo mantener y poner en marcha una maquinaria productiva en el país, o cómo solucionar, si me permite, señor ministro, cómo solucionar esta situación que nos mantiene en una especie de estado de vida latente, que no puede ni debe dilatarse eternamente, pues simplemente se va a poner, ya no por el coronavirus, sino por otras razones, en riesgo la supervivencia de los ecuatorianos. Quisiera tratar con usted, señor ministro, por ejemplo, los llamados que ha hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, estas instituciones tantas veces satanizadas, que han instado, sin embargo, en estos días a los acreedores bilaterales a ofrecer un alivio inmediato a los países
más pobres del mundo que enfrentan graves consecuencias en la propagación del coronavirus. Y creo que el alivio inmediato no tiene que ser solamente más deuda. Ecuador está justamente sufriendo esta situación drásticamente por esa sobrecarga de deuda que tenemos, y eso de escuchar que viene más deuda a Ecuador son soluciones agridulces, porque sabemos que luego todos los ecuatorianos tendremos que pagarlo. ¿Cómo enfocar estas iniciativas que entidades internacionales están haciendo ya, y a través de sus presidentes ejecutivos, de sus directores, sobre un movimiento que tiene que haber a nivel mundial para, de alguna manera, empezar a romper esta asimetría en la economía mundial y que se favorezcan los países más pobres? Mire, esto es sencillo. Reconocemos y permanentemente y diariamente estamos monitoreando, y no en el transcurso de esta emergencia. Quiero decirle que semanas atrás de esta crisis ya evidenciada en el país, conformamos las diferentes mesas de trabajo técnico con todos los actores del aparato productivo del país, para monitorear, para revisar los impactos que tendría y que tiene en este momento el efecto coronavirus, como le dije a usted al inicio de la entrevista, no solamente en la economía del Ecuador, sino en la economía mundial. El Ecuador es un país dolarizado, hablamos ya del petróleo, las exportaciones generan muchísimos dólares al país. Hoy el Ecuador no tiene dólares. Usted me decía, él necesita dólares. Y usted tiene 2 vías para tener dólares. 2 vías sostenibles y sustentables. ¿Cuáles son esas vías? Aumentar, vender más, exportar más para que entren más dólares. Y atrás de las cadenas de exportación, y déjeme decirle que el 80% de las empresas exportadoras hoy en el país son empresas MIPYMES. Son empresas MIPYMES que generan un encadenamiento productivo importante hacia atrás y hacia adelante, logísticamente, de proveeduría, etcétera, etcétera. Entonces, para impulsar las exportaciones, para apuntalar a estos sectores productivos, al artesano que usted me dice, al constructor que están deprimidos, al comerciante, necesitamos inyectar recursos a la economía, que es lo que están haciendo todos los países del mundo. Pero el Ecuador viene arrastrando una deuda que nos ha tocado asumir, que nos toca pagar de manera responsable, porque no puede usted, cuando usted es responsable, no puede decirle al banco o a su acreedor, no te voy a pagar, me retiro de la deuda. Lo que sí hemos priorizado los gastos. En ese sentido, estamos garantizando los gastos de salud en estos momentos de emergencia, que han priorizado los gastos en ese tipo de inversiones, pero también estamos trabajando en este momento en diferentes opciones que tenemos sobre la mesa para poder anunciar en pocos días cambios estructurales que usted me preguntaba en materia económica, que puedan lograr en algo paliar esta dificilísima situación que están atravesando los sectores productivos. Ministro, y lo más importante, estamos intentando defender las plazas de trabajo. No queremos que se pierdan plazas de trabajo. En esta petición que hacen los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, de no cobrar la deuda a los países pobres, Ecuador no figura como un país pobre en esta lista, no se beneficiaría de esta decisión en caso de que llegara a darse. Y de otro lado, ha habido serios cuestionamientos de diversos sectores al pago de la deuda. Incluso se ha comparado a Ecuador con la toma de decisiones de Argentina. El presidente argentino ha dicho que en medio de esta crisis que está viviendo el Ecuador no pagará un peso de deuda externa. Hay una exigencia de distintos sectores de que se avance en una moratoria de la deuda externa y que los recursos que se destinarían a aquello más bien sean destinados a la atención en salud. ¿Cuáles son las reflexiones suyas y las del gobierno en torno a este tema? Yo creo que para hacer análisis del tema de pago de deuda externa e interna en el país, obviamente estamos considerando primeramente la deuda social. Queremos garantizar como gobierno nacional, y eso nos está ocupando, garantizar los recursos y el dinero para tener hoy una sostenibilidad en el sector de salud, en el sector social, que es lo importante. Pero también es fundamental tener una sostenibilidad de trabajo para los ecuatorianos. Debemos analizar el contexto. Lamentablemente ciertos actores siguen analizándolo con ese sesgo político y están metiendo la política y la politiquería para tomar decisiones.
Cada país tiene sus decisiones independientes. Argentina, Venezuela, Nicaragua escogieron un modelo económico, un modelo ideológico. No podemos comparar. Ecuador no quiere esos modelos. Este gobierno no quiere esos modelos. Este gobierno está impulsando otro tipo de modelo, que es a través de incentivar a los sectores productivos, a la pequeña empresa, a los que verdaderamente generan trabajo en este país. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes y consecuentes con esas decisiones. El Ecuador se alejó de los modelos de ideología. En este momento la ideología no lo salva al país. Hablar retóricamente es fácil, decir no pago la deuda, de la praxis, usted, señor ministro. Sí, pero usted me está diciendo no paguemos la deuda, analicemos con eso. Hablemos de la praxis, señor ministro, del día a día. No podemos cerrarnos nosotros los créditos, no podemos cerrarnos nosotros los créditos, porque hoy el Ecuador necesita recursos. Usted, para reactivar la economía, necesita inyectarle recursos a la gente. Necesitamos inyectar recursos, dólares. Si me permite, señor ministro, esta es una entrevista, si me permite, por favor. Yo quisiera preguntarle de las acciones prácticas, de la praxis, de lo que esté proponiendo el gobierno con respecto a la situación actual. Hay pequeñas, medianas empresas que deberíamos decir, que a fin de mes pagar sus cuentas, pagar sus costos fijos, pagar a sus trabajadores, y nos encontramos en una situación con una economía paralizada. Háblenos sobre los paliativos para ayudar a las empresas de las cuales usted es uno de los principales representantes en el gobierno como ministro de Producción, Comercio Exterior. ¿Qué paliativos concretos se están dando para poder postergar obligaciones crediticias, créditos bancarios, tarjetas de crédito? ¿Qué se ha hecho? Este es un incumplimiento que tiene el gobierno. Ayer hablábamos con el director regional zonal 6 del Servicio de Rentas Internas, y el mensaje de él fue: paguen sus impuestos. Entendemos la urgencia del gobierno, por supuesto, pero él decía: paguen sus impuestos, pues un decreto que se anunció hace ya 9 días, me parece, que permitiría postergar el pago de los impuestos, se dijo para ciertos sectores, no ha llegado aún a ser emitido por el gobierno nacional, y eso nos lleva a una nueva contradicción. Quédate en casa, pero paga tus impuestos. Quédate en casa, pero llama a tu gente de contabilidad, a tu secretaria, a tu administración, para que se lo pueda hacer. Hay estos mensajes cruzados que llevan a equívocos y a malas interpretaciones. Yo creo que hay una desinformación, señor ministro, para que usted, de la forma más amplia, pero concreta, por favor, nos hable de este tema. Hay una desinformación de su parte. No hemos dicho paga tus impuestos y quédate en casa. Bueno, ese fue el mensaje. Esa es una desinformación de su parte. Permítanme aclararle, por favor. No, podemos revisarlo. Permítanme aclarar. Le enviaremos el link con el director del SRI luego, señor ministro. Yo le estoy interpretando lo que él nos dijo ayer. Bueno, en tal caso, permítame decirle qué es lo que el gobierno nacional hemos anunciado ya y estamos trabajando. Cuando hablamos de una moratoria de pago de impuestos, porque reconocemos que hoy no existen los suficientes recursos para pagar a la gente que esté en casa, a los negocios cerrados. Por supuesto que existe esa moratoria de pago y ya se anunció, y el decreto está siendo construido en estos momentos, afinando ciertos detalles, y esperamos que el señor presidente de la República haga su anuncio del decreto final en las próximas horas. Hemos intentado incluir al máximo todos los sectores productivos que se encuentran severamente golpeados: restaurantes, tiendas, el sector turístico, hoy está completamente golpeadísimo. Entonces, todos estos sectores necesitamos impulsarlos y ayudarlos. Pero también debemos buscar esos equilibrios económicos para poder sostener la salud. Necesitamos buscar esos equilibrios económicos. Por eso yo hablo de mirar en un contexto la realidad del país. Un país que necesita hoy, en este momento, tomar decisiones adecuadas. Se anunciaron el aplazamiento de impuestos, se anunció una moratoria en el cumplimiento de obligaciones con la banca pública. Adicionalmente a eso, hemos inyectado recursos para refinanciar y para dar nuevos capitales de trabajo una vez salidos del problema del día cero. Se han parado procesos administrativos. Quisiera cosas concretas en esto, señor ministro. No se trata de retórica, cosas concretas, proyectos, cifras, programas a los cuales se pueden acudir. Le estoy diciendo lo que el gobierno ya anunció y se puede hacer. Pero le estoy también, señor ministro, y con todo el respeto, señalando que se dijo que iba a haber una moratoria tributaria que no se ha dado hasta el momento. Le estoy comentando que en las próximas horas saldrá el decreto en donde se podrá indicar
Al momento, los contribuyentes tienen esta moratoria. No queremos que su preocupación sea en este momento la tributaria. Estamos anunciando en las próximas horas el decreto concreto para que los contribuyentes, principalmente los que están afectados de los sectores más dolientes del país, que puedan acoger a esta moratoria, que incluso será con otros incentivos que no los puedo anunciar al momento, los anunciará la autoridad competente, el Servicio de Rentas Internas, que estoy seguro servirán de paliativo en esta situación. Aparte de eso, le decía que hemos suprimido, por ejemplo, el corte de energía. Hoy la gente que nos está escuchando no está produciendo y no tiene capacidad para pagar la luz, no tiene capacidad para pagar el agua, y en ese sentido también se han hecho anuncios importantes que no existirán cortes para hacer lo contrario. Estamos buscando desde el área laboral, trabajando arduamente para evitar que las empresas golpeadas puedan hacer despidos. En ese sentido también existe una corresponsabilidad entre los empleadores y los empleados, de buscar de manera articulada y conjunto. Señor ministro, si me permite, y esto no con el afán de causar discordia, ni mucho menos, pero sí de hacer un llamado a que se coordine de una mejor manera un solo discurso en el gobierno nacional. Le voy a rogar unos segundos de paciencia para conjuntamente con nuestros oyentes escuchar lo que nos dijo el director del Servicio de Rentas Internas para esta zona el día de ayer. Y enseguida estamos con usted para el cierre. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, son las obligaciones que se tienen que cumplir, no solamente el impuesto a la renta, recordemos también que se tiene que cumplir con obligaciones como el IVA mensual, las retenciones, y tenemos la condición temporal que de progresividad y simplicidad tributaria está vigente desde el 1 de entonces, este impuesto también, esta contribución se la tiene que pagar hasta el día 31 de marzo. No existe diferimiento ahora hasta el momento para las obligaciones del mes de marzo. Eso tengo que ser claro con la ciudadanía y más bien hacer un llamado a que puedan cumplir de manera oportuna. Como les habíamos dicho, que no tenemos la información cumplirla. De allí, señor ministro, los mensajes confusos y que aspiramos a aclararlo con la presencia de altas autoridades como usted. Sí, muchas gracias. Gracias por el mensaje. Yo creo que tiene razón en cuanto a la preocupación de la gente. Y en ese sentido, permítame decirle que estamos trabajando hoy o mañana más tardar, saldrá el decreto en donde se podrá saber a ciencia cierta cuáles son los sectores que estarán beneficiados. Y estimo será un importante número de sectores, por no decir la gran mayoría, de estos beneficios de moratoria en los pagos de diferentes tributos. Cuando él habla del mes de marzo, moratoria, y eso lo analizaba ayer con ciertos sectores de los comercios, de las MIPYMES, si en marzo decíamos no existen ventas, entonces la idea es más bien ayudarlos en el pago de retenciones del IVA. Estamos analizando en el pago del impuesto a la renta, en esta contribución especial. Si bien es cierto, estaba presupuestada dentro del Estado para poder cubrir, como le dije a usted inicialmente, los diferentes gastos, también estamos analizando a ver cómo se extienden más plazos a través del IES, a través de las diferentes entidades que hoy tiene el Estado y que de alguna forma pueden servirle de una tabla de salvación, que no creo tampoco, y déjeme decirle, sea la gran panacea. Los sectores necesitan una ayuda mucho más estructural. El sector productivo requiere una ayuda mucho más potente de parte del gobierno, y ese es el desafío que hoy tenemos nosotros. Hay quienes hablan ya de un nuevo plan Marshall a nivel global. Ecuador tendrá que pensar en su propio plan Marshall. Yo creo que no tenemos más tiempo, señor ministro, le ruego 30 segundos, pues tenemos otro contacto en la línea ya esperándonos, pero tiene 30 segundos más, con mucho gusto le damos para que culmine con esta intervención para nuestros oyentes. Gracias por el espacio, gracias a ustedes, entendemos la preocupación de los ecuatorianos en los dos frentes, el de salud y en el frente productivo. El trabajo es fundamental para todos los hogares del país, y en ese sentido, insisto, las medidas que se han anunciado son para aquellos, para los pequeños negocios, para las pequeñas empresas, que en algo puedan aplazar y ayudarse, y lo más importante, nuestro principal objetivo es mantener las plazas de empleo del país. Anunciaremos, como le dije, en las próximas horas, no solamente el tema del decreto del Servicio de Rentas Internas, que se lo está haciendo con el señor Presidente de la República, sino espero hacer anuncios más potentes y más importantes
importantes que logren lo que se necesita en el país, un impulso para salir de esta crisis. Gracias a usted. Le dejamos, señor ministro, como mensaje final que acabamos de recibirlo. Hay notificaciones de la empresa eléctrica regional Centro Sur a las empresas cuencanas de que deben pagar sus cuentas de energía a final del mes, so pena de no pueden pagar, que nuevamente se va en contra de lineamientos dados por el gobierno. Gracias, señor Están exentas de pagar y en este momento pueden acogerse a eso. Gracias, señor ministro. Han escuchado al ministro de Producción y Comercio Exterior de Ecuador, Iván Montaneda.